Sopla Espíritu, te anhelamos más como un... Mire, inúndanos. Este es el tiempo de la lluvia temprana, pero de la lluvia tardía. Así que clama, aleluya. Nunca será suficiente. Necesitamos más. Como un viento recio inundanos, sopla Espíritu, anhelamos más. Como un viento, vamos, diles, danos, anhelamos más. Como un viento recio, sopla Espíritu, anhelamos más. Como un viento recio, inundanos, sopla Espíritu. Vamos a ir al Señor. Inundanos. Vamos. La bravacha catarrebolsa reba. Esta leva seta rebolsa rebanza canto. Sopla Espíritu, anhelamos más. Como un viento recio inundanos de ti, Espíritu de Dios. Gracias, Padre. Dile, ven y lléname. Ven y lléname de ti, Espíritu. Gracias, Rey soberano. Vamos, elévale una alabanza de aplauso. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre de gloria, porque tú eres santo, porque tú eres bueno. Gracias porque nos amas, soberano Rey de gloria. Gracias por este tiempo. Amados, amadas, bienvenidos, bienvenidas. Hoy tengo que soltar algo tremendo ahí que me andaba inquietando en la cabeza desde hace un par de días. Pero no quiero empezar sin decirte lo que está algo tremendo en el Salmo 139. Que eso me... En las versiones que ustedes puedan tener en el celular o físicamente, tal vez no está así, pero en la versión hebrea directa, pura por decirlo así, en el versículo 13 de Salmo 139 dice, y me llama la atención, en las otras versiones dice, porque tú formaste mis entrañas, ¿ya? Pero aquí dice, porque tú has adquirido mis riñones. Ay, ay, ay. Porque tú has adquirido mis riñones. O sea, es que él como que los tomó, ¿ya? En el pueblo hebreo compara tus órganos con manifestaciones espirituales. ¿Y qué es lo que hace un riñón? Filtra, discierne. No, eso se hace cuando ya no funciona la diálisis. ¿Ya? Filtran, ¿no?
hace que salgan las toxinas de tu cuerpo, pero se quede lo necesario. Y cuando los riñones ya no funcionan bien, bota hasta los minerales que debería retener tu cuerpo. Entonces dice, tú has adquirido mis riñones. Adquirir significa tomarlos. ¿Por qué? Porque Él toma lo que tiene que ver con el discernimiento, lo que tiene que ver con tu cuerpo, con separar lo bueno de lo malo, lo que no necesitas de lo que sí necesitas, de lo que te intoxica de lo que no te intoxica, porque los riñones son un filtro. En medio del riñón, en el cuerpo físico del riñón, hay algo que se llaman glomérulos. Y es como unos vasos sanguíneos muy chiquititos que filtran todo. Y cuando eso se daña, ya pierde la capacidad de filtración. Y esa enfermedad se llama glomerulonefritis. ¿Ya? Exacto, ahí es cuando les empiezan a hacer diálisis porque los riñones ya no funcionan. ¿Ya? Y a mí me llamó la atención cuando dice, porque tú has adquirido mis riñones, me has cubierto en el vientre de mi madre. Me has cubierto en el vientre de mi madre. Cubierto tiene que ver con taparte, con cubrirte, pues, y eso tiene que ver con el saco, con el líquido amniótico y todo eso. Vamos acá. Entonces, mira cómo el pueblo hebreo, o cómo la traducción directa, me encanta demasiado, porque te sale con cosas que te desarma la cabeza, ¿no? En las otras traducciones, porque tú formaste mis entradas, dice, sí, pues él formó todo lo de adentro, pero cuando te dice, tú adquiriste mis riñones, acá se enfoca netamente en un órgano, pero en las otras traducciones o en las otras versiones, habla de tus entrañas como tal. Pero cuando tú ves y dices, no, pues con razón el pastor le tiene bronca a la Reina Valera, porque si dice mis entrañas, comparado con la traducción directa que dice mis riñones, ahí te está hablando de tu nivel de discernir y de separar las cosas. Entonces Dios toma lo que trabaja en el discernimiento de tu cuerpo para él controlar el discernimiento. Eso significa tomar. ¿Ya? Porque tú, dice, has adquirido mis riñones. Y en la parte, en el versículo 14 dice, te agradezco porque con portentos fui hecho maravillosamente. ¿Qué es portentos? Ay, Dios. No sé si están listos para esta conversación. Es como que algarabía, júbilo, portentosamente. ¿Has leído en la escritura cuando se refiere cuando creó a Lucifer? ¿Ya? Y exalta mucho esa parte, ¿no es cierto? Mira, aquí dice que te hizo con portentos. O sea, cuando Dios te creó a ti, no fue una creación así nomás. ¿Ya? Es como cuando en las fiestas patronales de un pueblo traen la banda de pueblo. ¿Ya? Exacto, te hizo pero de una forma wow. ¿Ya? Y aquí el salmista dice, te agradezco porque con portentos fui hecho maravillosamente. Son maravillosas tus obras y mi alma las conoce mucho. Wow. Cuando Dios te creó, amadas, cuando Dios te creó hubo relajo. Ya, sonó todo, estruendo todo, porque no creó a cualquiera. Estamos acá. No creó a cualquiera. En el 15 dice, no fue oculta mi osamenta de ti. ¿Qué es osamenta? Los huesos. Cuando fui hecho en lo oculto, cuando fui tejido en las profundidades de la tierra, a mi cuerpo has visto tus ojos, y en tu libro todos los hechos que serán escritos, los días que se formarán, y para él uno de ellos. O sea, aquí habla de que todo lo que tú vas a hacer está escrito en sus libros. Exacto. Como Dios me mostró hace tiempos, la Biblia no solo habla de él, habla de ti. Y de lo que él quiere hacer por medio de ti. Eres parte importante de la escritura porque Dios habla de ti. Dice, porque en tus libros está escrito lo que yo voy a hacer, lo que tienes planeado conmigo. Por eso deberías sentirte, pero recontra mucho con demasiado. Y no hablo de orgullo, hablo de sentirte gozoso. Porque imagínate, Dios te creó con júbilo, alabanza. Ya, te entretejió, vio tus huesos, literal. ¿Sí? Vamos acá, amén. Ay, bendito. Y dice que en su libro él habla de lo que tú puedes hacer con él. Versículo 17, para mí, cuán valiosos son tus pensamientos, oh Dios, cuán numerosa es su cuenta. Si los contares serían muchos más que la arena, cuando despierto yo todavía estoy contigo.
Si Dios matare al malvado o a los hombres sanguinarios, se apartaren de mí, quienes te nombran para un mal propósito, pronuncian en vano tu nombre tus enemigos. Me salto al 23, que me encanta mucho. Investígame, oh Eterno, dice acá. Investígame y conoce mi corazón. Examíname y conoce mis pensamientos. Observa si hacia un camino torcido hay tendencia en mí. ¡Wow! Entonces condúceme en el camino. Esto les va a reventar a ustedes. ¿Qué dice en las otras versiones? Condúceme en el camino de rectitud, creo que dice. De. ¿Ya? En esta versión dice, condúceme en el camino del mundo. Condúceme en el camino del mundo. Te lo leo de nuevo. Observa si hay un camino torcido, hay tendencia en mí. Entonces, condúceme en el camino del mundo. En otra versión dice camino de rectitud, pero acá te sale con el camino del mundo. ¿Qué? Eterna. Pero acá dice del mundo. ¿Qué tiene que ver el mundo con eternidad? Uf. Jesucristo dijo, no te pido que lo saques del mundo. Estamos acá. Hoy tengo que hablarte de Lot. Y de algo que causó un revolú en mí, cómo una decisión te puede dejar chiro. Génesis 13. Padre Celestial, gracias por la palabra que vamos a recibir hoy. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú haces. Eres espectacular, eres lo máximo, eres increíble. Soy fan tuyo, Espíritu Santo, y somos discípulos tuyos. Eres espectacular, eres grandioso. Gracias porque estás con nosotros en todo tiempo. Gracias, Espíritu Santo. ¿Qué sería de nosotros sin ti? Gracias, no supiéramos ni qué hacer. Gracias, Espíritu de Dios. Déjame ver que acá me voy a mover en algunas versiones. Dame un minutico. Génesis 13:1. Tiene 6 capítulos Génesis 13, así que no es muy largo. Pero nos vamos a estar moviendo entre Génesis 13 y Génesis 19. En la versión hebrea mesiánica dice, Abraham subió de Mitzrayim, o sea de Egipto, él y su esposa, y todo lo que tenía, y Lot con él al Negev. Traducción hebrea directa dice, subió Abraham de Egipto, él, su mujer, y todo lo que era suyo, y Lot con él hacia el Negev, perdón. ¿Ya? Versículo 2, Abraham se hizo rico, con mucho ganado, plata y oro. ¿Ya? En la versión hebrea, Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Y anduvo por las mismas partidas de la ida desde Negev hasta Bet-El, hasta el lugar que estuvo allí su tienda al principio entre Bet-El y Ayai, dice acá. No sé cómo está en otra traducción. Al lugar del altar que había hecho allí al principio, e invocó a Abraham allí el nombre del Eterno. También Lot se quedaba con Abraham, tenía ovejas. Esto quiero que le prestes atención. Ni siquiera quiero que te enfoques tanto en Abraham, sino en Lot ahora. También Lot andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. O sea, Lot tenía plata. ¿Ya? Pero no alcanzó a ellos la tierra para habitar juntos porque su riqueza era mucha y por eso no pudieron habitar juntos. O sea, los dos eran muy top en plata. Sí, pues tenían full billete. ¿Y sabes en qué radicaba el código de que Abraham era muy próspero? ¿Ya? En libros judíos, o hebreos, o judíos por decirlo así, que se llama el Midrash, habla de la historia verbal de Abraham, ¿ya?
Y ahí dice que él era muy hospitalario. ¿Ya? Dice que él buscaba para poder ayudar a la gente. Y que él estaba parado en su tienda viendo que quién pasaba para darle hospedaje o darle alimento o ayudarlo en algo. ¿Ya? O sea, Abraham siempre estaba pendiente de echar una mano a alguien. Por eso le iba tan bien. Y obvio, Dios estaba con él, ¿no? Ojo, eso es lo principal. Dios estaba con él. Pero él buscaba siempre hacer lo bueno con la gente, ¿ya? Y aparentemente, pues Lot como que había imitado esa tendencia de su tío, ¿no? Ahora, en la otra versión dice, pero la tierra no era suficientemente grande para ellos vivir juntos porque sus posesiones eran muy grandes y no podían habitar juntos, ¿ok? En el versículo 7 dice, entonces hubo querella, o sea, hubo una disputa entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el Kenaní y el Perizí, dice en esta traducción, entonces estaban habitando en la tierra. Y dijo Abraham a Lot, no, por favor, que no haya una querella entre nosotros, o sea, una pelea, una discusión, y entre mis pastores y tus pastores, ya que hombres hermanos somos. ¿Ok? Y le dicen en el 9, ¿acaso no está toda la tierra delante de ti? Sepárate por favor de mi lado. Si tú irás hacia la izquierda, yo iré hacia la derecha, pero si tú irás hacia la derecha, yo iré hacia la izquierda. ¿Ya? Cuando alguien tiene una mente próspera, puede escoger a dónde ir. Va. Cuando uno tiene una mente próspera, puede escoger a dónde ir. Se puede dar ese lujo, porque sabe que tiene la capacidad que donde está, pega. ¿Por qué? Porque Dios está con él. ¿Ya? Entonces, no es evangelio de prosperidad, aunque Dios prospera a sus hijos. ¿Ya? Yo sé que hay mucha gente, no me refiero acá, pero en otros lados, que critican mucho el evangelio de la prosperidad. No te estoy hablando del evangelio de prosperidad, pero literal, Dios te hace prosperar. Así de simple. Y la palabra lo dice hasta en el Nuevo Testamento. Amado, yo deseo que seas prosperado ¿en qué? En todo, así como prospera tu alma. ¿Por qué Abraham fue próspero? Porque su alma prosperó primero. Entonces él prosperó en todo, sencillo. Pero si tú no te preocupas de ti, o sea, tú eres una alma viviente, si tú no te preocupas de en el área almática, espiritual, prosperar, ¿cómo quieres prosperar en lo otro? ¿Ya? Imagínate a Abraham, que buscaba a gente para dar posada, para dar alimento, para cuidarlos, hacerles pasar la noche. Era un gasto, ¿ya? Porque tenía que darles posada, alimento, ¿no es cierto? Y aparte de eso, incluso cuando Abraham mandaba a la gente ya de su casa, tenían que partir, él les mandaba con provisión, ¿ya? Y aún así él no se quedaba en seco. Por eso la palabra dice que es mucho más bueno dar que recibir, ¿ya? Pero muchos de esos pastores medios, por ahí medios raros, usan ese versículo para sacarte plata, ¿no? Clásico, ¿no? Hermano, verás que es mejor, es más bendecido dar que recibir, así que mientras más das, más recibes. Y te dejan, pero la billetera pelada, ¿no? Como estás ahí modo almático, emocionalista, ¡ay, aleluya! Y ¡plin! No, después llegaron las cuentas, los pagos, y no se manifestó lo que ese pues manipulador, estafador te dijo, ¿no? Pero se fue con sus bolsillos llenitos, ¿no? A vitrinar en el centro comercial, ¿no? A costillas tuyas, imagínate, terrible. ¿Ya? Vamos acá. Entonces, versículo 10. Entonces alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jardín, que toda ella estaba regada, antes de que destruya el Eterno a Sedom y Amora, o sea, Sodom y Gomorra, traducido al lenguaje actual. Era como el jardín del Eterno, como la tierra de Egipto, yendo hacia Tosar, dice acá. Y eligió Lot para sí toda la llanura del Jardín. Creo que debe decir Jordán el otro. Entonces partió Lot del este y se separaron uno del otro. Abraham se asentó en la tierra de Canaán, mientras que Lot se asentó en las ciudades de la llanura e instaló sus tiendas hasta Sedón. Pero la gente de Sedón era mala y pecadora contra el Eterno mucho. Y el Eterno dijo a Abraham, después que se separó de Lot, alza tus ojos
y mira desde el lugar que tú estás hacia el norte, al sur, este y oeste, porque toda la tierra que tú ves, a ti te la daré y tu descendencia para siempre. Abraham tenía el mismo lenguaje del padre. ¿Qué le dijo Abraham a Lot? Escoge a dónde vas. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Alza y mira. La gente que está conectada con Dios se expresa como Él se expresa, por así decirlo. O el espíritu de Él te inspira a hablar de esa manera, con el mismo dialecto del reino, dialecto de conocimiento sobrenatural. Como Lot no andaba en esa atmósfera, él solo vio y vio lo que estaba más bonito, ya, lo que se veía mejor, pero no le importó el tipo de gente que vivía ahí. Y Lot era tan próspero que dice que desde la llanura hasta la ciudad de Sodoma extendió sus tierras. O sea, el tipo abarcó, pero full terreno. Es como decir desde Sangolquí hasta Quito. ¿Ya? O sea, el tipo tenía, pero... Por eso tú te das cuenta de que cuando Abraham le dice, no vale que nuestros pastores y los tuyos peleen, porque la tierra no nos da abasto para lo que los dos tenemos. O sea, ¡wow! Eran literal como dos pueblos, dos ciudades. ¿Ya? Mira el nivel que estaba. Pero ni siquiera es que Lot fue próspero por lo que él hacía. Era por con quien estaba. ¿Ya? Es igual que Jacob cuando estaba con su suegro. Jacob le dijo a su suegro, mira cuánto has prosperado desde que yo llegué. Ay, ay, ay. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, el asunto es que tú portas algo muy tremendo, pero no le estás sacando el jugo porque no eres consciente de lo que portas. Si fueras consciente de lo que portas, te concentraras en desarrollar primero tu alma, en que prosperes en el alma, para que el resto ¡pac!, explote. ¿Ya? Porque el asunto es que tú tienes que ganar territorio en los aires. Creo que me fui muy profundo. ¿Qué hacemos, Normita? ¿Sigo? Sí. Bueno, Normita dice que sí. Normita me cae bien. Tiene el nombre de mi suegrita, que en paz descanse. Sí, en serio. Le nombro a la Normita, me acuerdo de mi suegrita. Tienes que extenderte en los aires, tienes que extenderte en el territorio intangible. Cuando te extiendes en el territorio intangible, se manifiesta en lo físico. Jesús pasaba orando mucho tiempo, recibiendo información del reino, y es por eso que era efectivo en lo que hacía visualmente a los hombres. Si tú quieres ser efectivo en lo que hagas visualmente o cómo te mueves, tienes que ganar primero territorio en los aires, porque al ganar territorio en los aires, tú estás despojando a principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, estás despejando los aires y tomando ese territorio para ti, porque Dios te lo dio. No me acuerdo, una vez les prediqué, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, uno de las hijas de estos guerreros le dijo, pero padre, dame las aguas de arriba y las de abajo. ¿Cuál, Dani? La hija de Caleb. Gracias, Dani, la hija de Caleb. Sí, la hija de Caleb, ya. Y le dijo, dame de herencia las aguas de arriba y las de abajo. O sea, la chica sabía lo que tenía que hacer. Se movía primero en lo intangible y después en lo que podía topar. No podía tomar territorio abajo si arriba había oposición. Entonces tú no puedes ganar tus batallas acá abajo humanamente si primero no te moviste espiritualmente, no te moviste en el espíritu, en el alma, en el reino donde no hay límites. Cuando tú te mueves ahí, puedes impactar acá abajo, si no, no. ¿Estamos acá? ¿Ya? Entonces por eso es que tú tienes que tener una mente elevada, y cuando digo elevada no es que es despistado, es que es una mente de altura, una mente de reino. Tienes que pensar como, no, yo no sé si decirlo acá porque después... Tienes que pensar como un hijo de Dios, como un semidios. Pastor, ¿cómo que un semidios? Anda y habla con Moisés cuando le dijo, serás como Dios para Faraón. ¿What? ¿Qué? Estamos acá. Porque Dios te hizo a su imagen y semejanza, entonces tu esencia es divina. Ya, por eso Dios te dio la autoridad, te asignó
él autoridad. Dios no le ha asignado autoridad a los animales que están en la tierra, en el agua o en los aires. Le puede asignar autoridad a los que son como él, a los que pueden manejar su misma esencia. Por eso el espíritu de él habita en ti, no habita en un caballo. ¿Me captaron? Porque el Espíritu de Dios se identifica con la esencia de Dios. Por eso es que somos divinos, somos seres divinos, somos seres de altura, somos seres de reino. Tenemos una naturaleza caída, un cuerpo caído, sí. Vamos, alaba, Gladys se conectó, bacán. Amén. Tienes que aprender a moverte a ese nivel. Gloria a Dios, estamos. Entonces, para tú no andar gobernado por tu mente, tú tienes que entender que tu mente de reino, que tú, un ser almático, una alma viviente, tiene un cerebro de ese nivel. Entonces, tu cerebro almático de reino tiene que controlar a tu cerebro físico. No tu cerebro físico torturarte con ideas y con pensamientos que te van a hacer andar en un modo agachado y caído. ¿Estamos acá? Por eso dice, amado, te lo repito, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, si tú como ser almático prosperas, tu cerebro de ser almático prospera, tu cerebro espiritual prospera, tú vas a tener controlado a tu cerebro físico. Así funciona. Entonces, no vas a tener pensamientos físicos, sino pensamientos de reino. Pero si tú le das más importancia a tu cerebro literal físico, tu cerebro físico te va a hacer la jugada, porque tu cerebro físico se mueve en pensamientos lógicos, pensamientos que no son de reino, son pensamientos de hombre, pensamientos limitados. ¿Ya? Entonces, si tú le das más importancia a tu cerebro físico, vas a vivir limitadamente en todo, porque tu alma ya no va a prosperar, porque para tu cerebro físico, lo que tu cerebro espiritual quiere hacerle es imposible. Dice, eso no es posible, porque tu cerebro se basa en lo físico. Si yo le digo a mi cuerpo, voy a correr y voy a traspasar la pared, mi cerebro físico va a decir, no, bruto, te vas a pegar un madrazo en la pared que te vas a quedar noqueado. ¿Es real? Claro. Pero si tú no le haces caso a tu cerebro físico y le haces caso a tu cerebro sobrenatural, ¿por qué crees que Jesús caminó sobre el agua? Tú a tu cerebro físico no le vas a decir, me voy a ir a Esmeraldas, voy a caminar sobre las olas. Vas a decir, no puedes. El rato que tú escuchaste el no puedes, no vas a poder hacerlo, porque ya tu cerebro físico subió por encima de tus pensamientos espirituales. Por eso es que Pedro se empezó a enfocar en el agua, en las olas, y ya empezó a fijarse en lo lógico, en lo tangible, en lo visible, en lo real, entre comillas hablando. Y por eso se hundió. Pero cuando Yeshua le tomó de la mano, se entiende que regresaron caminando encima del agua a la barca. Aunque esa parte no está escrita, pero se entiende porque regresaron a la barca, no regresaron nadando. ¿Ya? Entonces, cuando tú estás agarrado de Dios, estás moviéndote en las cosas imposibles físicamente. ¿Ya? Entonces, si tú vas a orar por un enfermo, pero tu cerebro físico te dice, tiene cáncer, no se va a sanar, ya mejor ni ores. Te das media vueltita y te vas porque ya perdiste la batalla. Por eso Pedro, cuando fue a resucitar a esa mujer, a Dorcas creo que era, le dijo a la gente, salgan, déjenme solo. No quería gente con mente limitada que iba a decir, no, pero es que ya está muerto. Ya, como la hermana de Lázaro, no, ya lleva 4 días ahí metido. Ya hiede, ya apesta. ¿Ya? Bueno. ¿Dónde me quedé? Versículo 16, y pondré a tu descendencia como el polvo de la tierra, que si podría alguien contar el polvo de la tierra, también entonces tu descendencia podrá ser contada. Levántate, corre a la tierra, recorre la tierra a su largo y a su ancho, porque a ti te la daré. Y tendió Abraham su tienda, vino y se asentó en el llano de Manre, que está en Hebrón, y construyó allí un altar al Eterno. Porque el pueblo hebreo tiene la costumbre de donde recibe una palabra y una promesa, levantan un altar. Es un símbolo de que Dios te prometió algo ahí. ¿Estamos? Bueno, le dijo, levántate y recorre toda la tierra. ¿Qué entendemos por recorrer toda la tierra?
Toda la tierra. No es todo el sitio que le dijo, porque le dijo, mira, alza y ve, toda la tierra te pertenece. No le dijo este valle, porque cuando Dios te habla de un territorio te dice con detalle. Cuando Lot extendió su campamento, dice que fue del valle hasta donde estaba la ciudad de Sodoma. Le dio un límite, ¿no es cierto? Pero Abraham le dijo, recorre la tierra. ¿Cómo Abraham pudo recorrer la tierra? El tipo se pegó una vuelta por todo el planeta, pero no caminando. Dios describe en su palabra que Abraham era un profeta. ¿Qué es lo que hace un profeta? Se mueve en esto. Cierra los ojos y recorre todito. ¿Por qué crees que Jesús a este hombre israelita que le dijo, no he visto en Israel un hombre con tanta fe como él? Y le dijo, porque te vi en la palmera, ¿crees? Y Jesús estaba a kilómetros. Le dijo, wow, ¿cómo es que este tipo me vio en la palmera? Porque la gente de reino se mueve con la mente. Porque tu cuerpo físico tiene límites, pero tu mente puede moverse. Tu mente puede llevarte a ver el sol si quieres. Pero yo sé que algunos, la mente física puede estar diciendo, no, pues ¿cómo vas a ver el sol si te quemas? Pero es que si vas con este cuerpo, obvio. Si te acercas a una fogata, ya te rostizas. Pero si yo te digo ahorita, piensa en el sol. Vamos, piensa en el sol. Piensa en el sol, imagínate en el sol. Ya lo estás viendo al sol. Ya imagínate que estás parado frente al sol. ¿Ya o no? Sí. Vele ese globo redondo grande saliendo las llamaradas. Yo ya estoy ahí viéndolo. Mi cuerpo sigue acá, pero mi mente está parada frente al sol. ¿Tienes la capacidad de salir del planeta? Obvio. Si te digo, imagínate las islas de Cuba visto desde arriba. ¿Lo están viendo o no? ¿Ya? Si te digo, imagínate Alaska. Imagínate un trineo siendo jalado por huskies siberianos. ¿Lo estás viendo o no? ¿Ya te fuiste a Alaska? Ya, tu cuerpo está acá. Entonces, pero te fuiste a Alaska. Te digo, imagínate ahorita las pirámides de Egipto. Vamos, imagínate. ¿Ya? ¿Te fuiste a Egipto o no? Sí. Imagínate parado en la pirámide de Egipto. ¿Tu mente te llevó allá? Sí, obvio. ¿Puedes moverte en el espíritu? Ya aprendiste cómo moverte en el espíritu entonces. En 20 segundos. Entonces, cuando Dios te habla y te dice, toda la tierra te pertenece, recorre la tierra. Entonces Abraham cogió y se regresó y dijo, aquí me voy a poner. O sea, él podía escoger cualquier sitio, en resumen, pero quiso ponerse ahí. ¿Qué hacemos, príncipe? Me fui muy profundo. ¿Y ahora? Si tú usas la técnica que te acabo de enseñar, que literal no viene de mí, sino viene de Dios, tú puedes hacer maravillas. ¿En serio? Porque así puedes lidiar con tus emociones, con tus enfermedades, con tus problemas, con tu conflicto, con tu ansiedad, con tu desesperación. Yo cuando me pongo a adorar a Dios a solas, me imagino el trono de Dios. Me imagino a Dios sentado ahí. Me imagino a Cristo sentado al lado. Me imagino el mar de cristal. Porque dice que habitamos en lugares altos juntamente con Él. Entonces cuando adoro me pongo en ese modo. Entonces mi cuerpo está acá, pero en el espíritu estoy parado frente al trono viéndole a Él su rostro brillando. Si no has hecho eso, pues te estás perdiendo de algo increíble. ¿Estamos acá? Bueno. Génesis 19. Déjenme ver. Dios destruye Sodoma y Gomorra. En la versión Dios habla hoy, dice, y empezó a anochecer cuando los ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado en la entrada de la ciudad, que era el lugar donde se reunía la gente. Cuando los vio, se levantó a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y les dijo, o sea, Lot estaba en un sitio donde había full gente, y los ángeles llegaron en presencia de todo el mundo, literal, todo el mundo los vio, ¿ya? Y ahí en presencia de todo el mundo, Lot se inclinó y les dio honra, por decirlo así, ¿ya? Señores, por favor, en la ley oral de los judíos, dice que esos ángeles posiblemente eran Miguel y Gabriel.
¿Ya? Te lo dejo ahí para que investigues en Google. Señores, por favor, les ruego que acepten pasar la noche en la casa de su servidor. Allí podrán lavarse los pies y mañana temprano seguirán su camino. Pero ellos dijeron, no gracias, pasaremos la noche en la calle. Sin embargo, Lot insistió mucho y al fin ellos aceptaron ir con él a su casa. Por eso te digo que Lot aprendió algo de Abraham, que él estaba parado a ver a quién podía ayudar o dar alojamiento. Por eso era próspero también, de cierto modo, ¿ya? Y todavía no se había acostado, versículo 4, cuando todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa y desde el más joven hasta el más viejo empezaron a gritarle a Lot, ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, queremos acostarnos con ellos. O sea, los tipos tenían la mente bien chueca, ¿ya? En resumen, vieron y como les vieron así medio, pues sí, Abby lo dijo, los vieron lindos. Y como los tipos les daba igual acostarse con un hombre que con una mujer, pues dijeron, pues ya, pues ahora quiero acostarme con un hombre. Yo espero que YouTube no me vete eso, pero bueno. Eso fue literal lo que pasó. Mari, ¿no estás pasando trabajo con el en vivo? No, hasta ahorita. A Mari cada rato le suspenden el vivo en TikTok. Que dice, no, esa palabra no se puede decir. En la versión hebrea dice, aquí tengo a ver, no, espérame. En la versión hebrea te leo desde el 6. No, desde el 5 sería acá. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos a nosotros para que los conozcamos. Conocer en la traducción significa tener intimidad. Por eso dice, y conoció a su esposa. Cuando tú lees el Antiguo Testamento y dice, y Adán conoció a Eva, significa que tuvieron intimidad, se conocieron. Porque una cosa es ver a alguien con ropa y otra cosa sin ropa. Entonces, se conocieron, se vieron como realmente son. Estamos acá, se hacen una sola carne. Entonces, eso significa conocerse realmente. Eso es conocerse. ¿Vamos? Versículo 6, entonces Lot salió abriendo la puerta, cerrando bien, entonces Lot salió a hablarles y cerrando bien la puerta, detrás de él les dijo, por favor amigos míos, no vayan a hacer una cosa tan perversa. Yo tengo 2 hijas que todavía no han estado con ningún hombre, voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran, pero no hagan nada con estos hombres porque son mis invitados. O sea, Lot también tenía la cabeza chueca ya. No, porque nadie ofrece a sus hijas así y le entrega una multitud para que hagan lo que quieran con ellas, ¿no? ¿Ya? Pero ellos le contestaron, hazte a un lado, solo faltaba que un extranjero como tú nos quisiera mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. O sea, también iba a marchar Lot en el lado que ya se imaginan. Enseguida comenzaron a maltratar a Lot y se acercaron a la puerta para echarla abajo. Pero los visitantes de Lot agarraron de la mano a Lot y lo metieron dentro de la casa y luego cerraron la puerta. E hicieron quedar ciegos a los hombres que estaban afuera. Todos, desde el más joven hasta el más viejo, quedaron ciegos y se cansaron de andar buscando la puerta. Entonces los visitantes le dijeron a Lot, ¿tienes más familiares aquí? Toma tus hijos, hijas y yernos. Si dice yernos, quiere decir que Lot tenía otras 2 hijas que estaban casadas. No lo dice ahí porque él dijo, tengo 2 hijas solteras. Pero si los ángeles dicen, tienes más familia aquí, toma tus yernos, quiere decir que tenía otras 2 hijas que estaban casadas. Sencillo. ¿Ya? Ojo. Entonces el bandido les dio a las solteras, a las casadas no. Y todo lo que tengas en esta ciudad, sácalo y llévatelo lejos. O sea, los ángeles están diciendo, todo lo que tengas en esta ciudad, sácalo y llévatelo lejos. ¿Qué es todo lo que tenga? Las posesiones que tenía Lot, que le causó un conflicto con su tío Abraham. ¿Estamos? Porque vamos a destruir este lugar y ya son muchas las quejas que el Señor ha tenido contra la gente de esta ciudad. Y por eso nos ha enviado a destruirla. Ahora, ¿qué tipo de quejas? Tal vez había gente clamando con respecto a la actitud de esa gente. ¿Vamos? Entonces fue a ver sus yernos, o sea, a los prometidos de sus hijas, y les dijo,
levántense y váyanse de aquí porque el Señor va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos no tomaron en serio lo que Lot les decía. Como ya estaba amaneciendo, los ángeles le dijeron a Lot. Ahora, si Abraham salió con Lot de Sodoma y Gomorra, los yernos de Lot se asume que tal vez eran habitantes de Sodoma y Gomorra. Por eso ellos no quisieron salir. Porque si perteneces a una ciudad, ¿para qué te vas a ir? ¿No? ¿Han visto se acuerdan cuando en Baños iba a erupcionar el volcán, pero hace años, ¿no? Y la gente decía, no, los viejitos especialmente decían, no, yo me quedo aquí en mi casa muero, esta es mi ciudad. Pero señor, estamos en alerta roja. No. Aquí está enterrado mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo y también yo. No había quien le saque. Pero la gente que pues no tenía nada que les enganche ahí o que no eran autóctonos de ahí, dijeron, no, nos vamos. Y pelaron. Pusieron seguridad en su casa y chao. Entonces se entiende que tal vez los yernos de Lot eran parte del pueblo de Sodoma y Gomorra, pobres hijas. ¿Ya? Pero como Lot se tardaba, versículo 16, los ángeles lo tomaron de la mano porque el Señor tuvo compasión de él. También tomaron a su esposa y a sus hijas y los sacaron de la ciudad para ponerlos a salvo. Cuando ya estaban afuera de la ciudad, uno de los ángeles dijo, corre, ponte a salvo, no mires hacia atrás ni te detengas para nada en el valle. Vete a las montañas si quieres salvar tu vida. Pero Lot les dijo, no, señores míos, por favor, ustedes me han hecho ya muchos favores y han sido muy buenos conmigo al salvarme la vida, pero yo no puedo ir a las montañas porque la destrucción me puede alcanzar en el camino y entonces moriré. O sea, Lot pensaba que sabía más que los ángeles, ¿no? Pero bueno. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que puedo huir. Déjenme ir para allá para salvar mi vida, pues realmente esta es una ciudad muy pequeña. Entonces uno de ellos les dijo, te he escuchado, voy a hacer lo que me has pedido. No voy a destruir la ciudad que me has hablado. O sea, Lot les pidió que le dejen en esa ciudad, pero esa ciudad también iba a ser destruida. Los ángeles le dijeron, ponte allá, entendiendo que si los ángeles le dijeron a Lot que se ponga allá, es porque esa parte no la iban a destruir. Pero el cabezón de Lot no obedeció una voluntad divina de los ángeles para guardarlo. Y él decidió irse a una ciudad que también iba a ser destruida. Pero como Lot se iba a ir a ese lugar, los ángeles le hicieron un favor y dijeron, no vamos a destruir esa ciudad porque esa también iba a marchar. Se entiende que esa ciudad también tenía cierto nivel de contaminación. ¿Estamos acá? Sí, se entiende que esa ciudad también tenía cierto nivel de contaminación. Te he escuchado y voy a hacer lo que me has pedido. No voy a destruir la ciudad que me has hablado. Pero anda, vete allá de una vez, porque no puedo hacer nada mientras no llegues a ese lugar. Por eso aquella ciudad fue llamada Zoar. Cuando ya había amanecido y Lot había llegado a Zoar, se hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Destruyó junto con todos los que vivían en ella y acabó con todo lo que crecía en aquel valle. Pero la mujer de Lot que venía siguiendo miró hacia atrás y allí mismo quedó convertida en una estatua de sal. Al día siguiente, por la mañana, Abraham se fue al lugar donde había estado hablando con el Señor y miró hacia Sodoma y Gomorra y por todo el valle y vio que toda la región había humo como que si fuera un horno. Así fue como Dios destruyó las ciudades del valle donde Lot vivía, pero se acordó de Abraham y sacó a Lot del lugar. Y después te habla de origen de los moabitas y los amonitas. ¿Ya? Y sabemos que ellos nacieron porque pues como las hijas de Lot salieron con su padre y su mamá fue convertida en estatua de sal. Ahora, Lot se quedó pobre. Y toda la descendencia de los moabitas no eran gente como que eran muy prósperos, por decirlo así. Por eso no se llevaban con el pueblo de Israel. Estamos acá. Pero extrañamente de ahí sale la descendencia del Mesías, de un incesto. Ay. ¿Le agarraron o no? Lot tuvo relaciones con sus hijas y tuvieron hijos. De ahí nacieron los moabitas y amonitas. Ahora, Ruth la moabita, ¿de dónde salió? Dios mío, espero yo no meterme en aprietos con lo que estoy soltando acá, Padre de la Gloria. Ya me conocen cómo soy. Ruth la moabita, ¿qué significa? ¿Que salió de qué pueblo?
De Moab. ¿Y de dónde salieron los moabitas? De lo que Lot se acostó con sus dos hijas porque pensaron que ya no había humanidad. Y pensaron que era como al principio, como en el gran diluvio, que solo quedaba su padre y ellas. Entonces ellos dijeron, vamos a emborracharle a nuestro papá y tengamos hijos. Y tuvieron hijos varones. De la una salió los moabitas, de donde sale Ruth la moabita. Y de Ruth la moabita sale la descendencia del Mesías, ¿sí o no? Ya entonces, el pastor dijo una herejía. No, estoy haciendo historia, pero tal vez tú no te diste cuenta que eso es así. Por eso cuando leen la Biblia no es solo cuestión de leerla, tienen que analizarla profundamente. ¿Ya? Ay, por eso los fariseos, conociendo historia, también le lanzaban sátiras a Jesús, conociendo su descendencia, le decían, nosotros no somos hijos de fornicaciones. ¡Upa! ¿Estamos acá? Ay, ay, ay. Yo pensé que sí analizaban bien la Biblia, pero bueno. ¿Estamos? Entonces, de esa descendencia fue lo que salió el linaje del Mesías. Ahora me atrevo a decir, ese incesto, por decirlo así, era un plan divino. ¿Sí o no? Porque no es que Dios en el trono de haber dicho, uy, las hijas de Lot lo emborracharon, ay, estos ángeles, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora? Uy. Dios ya conoció el fin desde antes de crear todo y sabía que eso iba a pasar. Estamos acá. No me voy a poner a hilar tan fino, pero hay planes de Dios que son muy raros. Y entre esos planes estaba que las hijas emborracharan al sobrino de Abraham, tuvieran hijos con ella, porque necesitaba que exista Ruth la moabita, para que haya la descendencia del Mesías. Ay, mi madre. Por eso es que yo choco con la gente religiosa que se creen muy santos y muy puros. Por eso es que Dios permitió que hubiera ese linaje o esa raíz de la descendencia del Mesías, que tal vez no es de una raíz como que de reyes y muy fina y sangre azul. Porque en medio de esa raíz está una moabita que sus tatarabuelas se acostaron con su papá, y también está dentro de ese linaje una prostituta. ¿O no? Ay, ¿ya? Por eso la gente religiosa que se siente muy top no pega. Estamos acá. Ay. Entonces, para casi finalizar, son 2 horas más, dice. No, casi finalizar. ¿Te acuerdas cuando te dije que Lot salió con riquezas? Pero dice que cuando los ángeles dijeron recoge y vámonos, dice que no avanzó y lo sacaron de la mano. ¿Ya? Entonces, Lot se quedó chiro porque todas sus riquezas se quedaron ahí y se chamuscaron. El tipo arrancó con una mano adelante y una atrás, en una cueva, en otra ciudad, sin nada. ¿Por qué? Porque no supo enfocarse bien dónde ir a vivir. 2, ¿por qué la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal? Porque la mujer de Lot estaba acostumbrada a las riquezas y no quería dejar lo material. Y cuando tú pones tu mirada en lo material, te secas, te petrificas, no avanzas, te mueres, te estancas. ¿Le agarraron? Sí. Entonces la mujer de Lot, unos dicen, yo extrañaba esa ciudad o extrañaba las cosas que pasaban. Y no, el que te predicó eso está más seco que una pasa. Ya, con mucho respeto. Dejó sus riquezas. Ahora díganme, mujeres, Dios no quiera, cancelo toda palabra ociosa, pero si algún día tendrías que huir de tu casa dejando todo el esfuerzo de tu vida, ¿no regresarías a ver atrás? Obvio. Es que sí, pues es que vas a decir, pero mi casita, mis cosas. ¿Pero qué pasó? Ella se secó, ¿por qué? Porque los ángeles dijeron, no mires atrás, no añores lo que se está destruyendo allá. Ya no pudiste salvarlo, ya no pudiste rescatarlo, ya no pudiste sacar nada de ella, ni modo, déjalo, pero el otro es que misco. Y se quedó ahí seca. Se quedó sin familia, se quedó sin cosas, se quedó paralizada, se quedó petrificada. Por eso Jesucristo dijo, el amor al dinero te trae muchos males. Es el peor de los males. El dinero te es necesario, sí, pero tú no tienes que depender del dinero. El dinero te necesita a ti, tú no necesitas al dinero. El dinero no te debe controlar a ti, tú debes controlar al dinero.
¿Cuándo sabes que el dinero te controla? Porque cuando te falta te desesperas. Pero cuando tú sabes manejar el dinero, sabes invertirlo. Entonces tú manejas el dinero. Jesús sabía manejar el dinero. Por eso tenía contador, que era Judas. Y a pesar de que Judas lo robaba, Jesús no andaba en quiebra, porque había muchas mujeres que aportaban a su ministerio. Está escrito. Jesús tenía mujeres inversionistas. Yo pensé que las mujeres lo iban a agarrar acá, Dios mío. Las mujeres tienen la capacidad de invertir en el reino para que el reino prospere. No te estoy hablando de que vengas a poner plata acá, por si acaso decir, ay, pastor va a pedir plata. No, ya saben que yo no soy de ese lado. Te estoy hablando de la esencia que la mujer tiene. No importa que no tengas ese rato, pero tienes esto, que te da la idea de hacer algo para desarrollarte. No digo que los hombres no, los hombres sí, pero las mujeres tienen esa capacidad. Por eso las que más sabían invertir y en quién poner y en tierra fértil, sabían, no, yo voy a apoyar el ministerio de Jesús. Por eso las que más apoyaban el ministerio de Jesús eran mujeres. La mayor cantidad de discípulos que Jesús tenía eran mujeres. Yo por eso choco con los religiosos cuando dicen, ese pastor no debe andar rodeado de tanta mujer. No, es que capaz va a caer en pecado. Uy, Dios, no puede ser. Ese pastor no puede tener discípulas mujeres porque eso no se ve bien. Ahora dime en qué parte de la Biblia está eso. Si la mayoría que le seguía a Jesús eran mujeres, las que más invertían en su ministerio eran mujeres. Y Jesús se sentaba a conversar con las prostitutas, con la que tenía 5 maridos. Me va a pasar como cuando yo una vez en el centro estaba conversando con una prostituta evangelizándose y por ahí ciertos hermanos por ahí que no son de la iglesia, pero andaban por ese lugar, pensaban que el pastor estaba contratando servicios por poco. Ahora no hay cómo evangelizar a la gente, ¿no? Tengo que mandar a mujeres a evangelizar a las prostitutas porque van a pensar que el pastor quiere hacer tonteras. ¿Se dan cuenta cómo está la religiosidad hoy? O sea, hasta eso hay que cuidarse. Compro vino en la tienda, piensan que es para tomármelo. Pastor, ¿qué hace comprando ese vino? ¿Y esa fosforera? ¡Ay, qué va a hacer! No, me voy a una parranda y es para los cigarrillos. ¡No! Era el vino para la iglesia y para encender el menorá. O sea, ¿se dan cuenta? Pues, perdón, pastor, me equivoqué. No le digo, de la abundancia del corazón abra la boca, príncipe. Así que creo que el que anda torcido es tú, no yo. Me la saco, perdón. Pues que obvio, estamos acá. Sí, porque tal es su pensamiento, tal es la persona. Pues si pensó que el pastor se va a ir de parranda y se va a pegar tabaco, pues ya te imaginas cómo ese siervo tiene la cabeza, ¿no? Estamos acá. Cuando tú tomas decisiones que no están bien, afectan la economía de tu familia hasta en el futuro. Eso le pasó a Lot. La mujer añoró lo que se quedaba ahí, se quedó petrificada. Lot siguió avanzando con sus hijas, pero miren todo lo que pasó. Yo sé que todo eso era un plan divino, salió la descendencia moabita, pero a lo que voy es que esta prédica se enfoca en que tú tienes que aprender a manejar tus finanzas espiritualmente. Y manejar tus finanzas espiritualmente no tiene que ver que tienes que hacer dinero, tiene que ver que tiene que prosperar tu alma. Entonces la esposa de Lot no tenía un alma próspera, tenía un alma codiciosa, y eso la secó. Entonces, en un caso de emergencia podía tomar lo justo y necesario. ¿Ya? Tal vez, ¿y qué se perdió de Lot? Se perdieron sus pastores, sus vacas, sus rebaños, sus tiendas. Podía tomar 2 vacas, sí, las hijas también marcharon. Podía tomar 2 vacas y córrele. Pues hacía que se reproduzcan las vacas o alguna cosa, ya hacía algo, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Ya? O sea, ¿te das cuenta cómo el quererse amarrar a lo que ya no puedes llevar te puede acabar? El querer mantener tu mirada en el pasado te puede acabar. Te lo repito este versículo, amado, yo deseo que seas prosperado en todo como prospera tu alma. Y prosperar significa con ir para adelante, no para atrás. Porque la palabra de Dios dice, deja de pensar en las cosas del pasado, deja de hacer habitación allá. ¿Ya?
Si tú te juntas con gente que piensa en el pasado, tú vives anclado a eso y no puedes moverte así. Van a pensar que el pastor es demasiado presumido, orgulloso, lo que sea. Pero si yo estoy con alguien que no quiere avanzar, yo lo suelto. Voy, sigo avanzando, logro lo que tengo que lograr y ahí regreso cuando ya haya coronado por el que se quedó estancado. Pero no me voy a quedar estancado con el estancado porque simplemente, entre comillas, te camuflan el amor de Dios. No funciona así. Jesús sacó a todos sus discípulos del estancamiento. Le dijo, deja de pescar pescados, te voy a ser pescador de hombre. ¿Estamos? Entonces él dijo, ya pues vamos. Dejó ahí sus redes y lo siguió. No se quedó con el montón de pescados que podía vender y hacer una millonada. ¿Ya? Se siguió con el que produce los pescados, no con los pescados, como la mujer de Lot. En cambio ella hizo lo contrario, quedarse con las riquezas que quedaban ahí a ver qué podía salvar. No, no se salvó nada. Porque si no ahorita estarían arqueólogos ahí excavando para buscar los tesoros de Lot. No. Entonces el asunto es que tú tienes que enfocarte en progresar y en prosperar almáticamente. Algunos asocian la palabra almáticamente solo con emociones. No tiene que ver solo con eso. Tiene que ver con el área espiritual tuya. ¿No? La gente con una mente lógica solo piensa en hacer dinero. ¿Ya? ¿Y qué negocio me pongo para hacer más plata? ¿Y qué negocio me pongo por acá para hacer más dinero? No se trata de eso. Se trata de que tienes que buscar el reino, prosperar en el espíritu, para que todas las cosas se te den solas. Les voy a soltar un código acá. Creo que está en Deuteronomio capítulo 6, no me acuerdo en qué versículo, pero hay una parte que dice, casas que tú no construiste. ¿No es cierto? Llenas de todo. ¿Ya? Cuando estaban construyendo el consultorio donde hoy ofrezco mis servicios, ¿ya? Yo estaba paseando con mi perrita y me acuerdo que esta palabra, cuando la solté aquí, fue hace unos 2 años y medio atrás más o menos, y les dice que se suelte acá y que la arrebaten, ¿ya? Entonces cuando yo pasaba por ahí, esa casa la estaba construyendo una muy buena amiga mía y de mi papá. Ella me dijo, Julito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Le digo, bien, ñañita. Le digo, ¿qué estás haciendo? Estoy construyendo acá unos locales porque quiero poner algunas cosas. Le digo, ya, chévere, ok. Me dice, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico a esto. ¿Por qué no trabajas con mi sobrina aquí? Digo, chévere. Ya, ¿y qué hay que hacer? No, pues ustedes dos ofrecen sus servicios profesionales. Bueno, acabo de construir en unos 8 meses. Oh, sorpresa, cuando arrancamos con el negocio allá, la dama nos dice, le llama a su sobrina y a mí me dice, ustedes dos arranquen con el negocio acá y háganse cargo. Yo pensé que iban a... Se cumplió lo que estaba soltado la palabra. No lo construí, no lo compré y no lo estoy pagando. Pero ella dijo a su sobrina y a mí, ustedes dos pongan su negocio ahí y sáquenlo adelante. ¿Pastor Julio paga riendo? No. Me construyeron tremendo consultorio, hicieron que yo me haga cargo con su sobrina y punto. ¿Lo captaron? ¿Tiene poder la palabra o no? Sí. Así de simple. ¿Ya? Y después ella me dice, Julito, tú eres el varón aquí, tú eres la cabeza, tú diriges todo. ¡Epa! Y dije, ¿qué? Y después me puse a orar porque ella construyó al lado un local hermoso de 2 pisos con 2 terrazas, muy bonito, con parqueaderos y una plazoleta, los que conocen mi consultorio. Y yo soltaba palabra y decía, Señor, si este local no se arrienda, vamos a poner la iglesia ahí, en el valle. Por eso que les estaba diciendo, ya mismo abrimos la iglesia. Pasó 2 años y ella no podía arrendar. Le digo, ñañita, ven, te cuento algo. ¿Sabes por qué no puedes arrendar? Porque yo he estado orando que si no arriendas es para que pongamos una casa de oración ahí. Me queda viendo así. Me dice, ok, dale, pon. Y ella cogió y lo readecuó todito. Así, ta. Le dije el nombre de cómo se va a llamar la casa de oración y se puso a llorar. Y ella dijo, mira, con que aquí hagas cosas de Dios, yo estoy feliz. ¿Me captaron? Y hay mucha gente que cuando escucha el nombre de la casa de oración se pone a llorar. Todavía no te lo digo, pero algunos que tal vez vieron estados de mi WhatsApp ya se han de haber enterado. ¿Ya?
Y hay mucha gente que escucha el nombre y les cuento la historia, lloran de por qué pongo ese nombre. Y hay mucha gente, y aunque no lo creas, la mayoría de gente que se va a congregar allá, que es del Valle, son gente que han sido muy dañadas, muy destruidas por la religiosidad. Ajá. Así. Gente que tal vez estaba apartada de Dios o que no conocían muy bien de Dios. Y son los que más están esperando que se abra. Que me van pidiendo durante 2 años que abramos una casa de oración allá. Por eso yo te digo, tienes que creer en la palabra. Casas que tú no construiste, plantas que tú no sembraste, terrenos que tú no compraste, son los que Dios te los puede dar. Alaba. Pero tú tienes que confiar en la palabra. Mi mente lógica, la mente lógica de cualquiera de nosotros, ¿qué te iba a decir? No, pero es que, o sea, ¿cómo no te van a cobrar arriendo? ¿Qué persona va a construir algo para que te diga tú hazte cargo? No, nadie. Hablando humanamente, no, obvio, te van a decir, no, paga un porcentaje, paga un arriendo. No. Obviamente colaboramos tanto mi compañera de trabajo y yo con una parte de nuestros ingresos para, pues obviamente, mantenimiento, luz, internet, agua y todo eso, ¿no? Pero ya. ¿Me captan? Estamos acá. Por eso es que yo te digo, no te muevas como... ¿Qué hice yo? Tomar autoridad y territorio primero en el reino espiritual, en los aires. Despojé. Pasé 2 meses andando con mi perrita, a veces hasta subía fotos yo, que me metía en una montaña, en un bosque a estar orando y tomando territorio. Todos los días despojaba todo lo espiritual que había ahí. Y después de haber tomado ese territorio para Dios y para los que le servimos a Él, ahí me puse a declarar palabra y a tomar lo físico que había ahí. Estamos acá. Así funciona, pero si tú no lo pones en práctica, lo que Dios me hace predicarte, y ahora quieres vivir ahí pues con pocos ingresos al día o pocos centavos al día o con las justas, ya es cuestión tuya. Pero esa palabra se soltó hace 2 años. O sea, tú ahorita ya deberías haber estado en un estado pro. Así de simple, pero no lo tomaste, no lo arrebataste, no lo ejecutaste. Ahora Dios te está dando otra oportunidad, te está aclarando el panorama. Léete Deuteronomio 6 y vas a ver. ¿Ya? Incluso en Deuteronomio dice que, en Deuteronomio Levítico, bueno, dice que tú debes poner su palabra en los postes, en los dinteles de las puertas, ponerla en las paredes, atarla en los postes, ¿has oído? Ya, por eso los hebreos tienen esa costumbre, yo les pasé al chat hace tiempos de poner ese mesuzá, que está un rollo de la escritura ahí adentro. ¿Se acuerdan que les pasé hasta cómo colocar? Yo en mi carro lo tengo. Y no me creen, pues cuando vaya, a ver, pastor, déjeme ver. Y en mi carrito está pegado el mesuzá a la altura de la puerta. Porque yo soy así, porque los hebreos ponen la palabra de Dios en cada dintel de la puerta, donde sea que entran, hasta en mi carro lo tengo puesto. En la entrada de la puerta de mi casa. Los que a veces me han ido a visitar, entran y van a ver que está una escritura ahí en hebreo, en el dintel de la puerta. ¿Ya? Porque esos son códigos que manifiestan cosas. Entonces tú sabes que estás entrando ahí, lo que está escrito en ese rollo en hebreo se manifiesta en tu vida. ¿Ya? Entonces tienes que, los voy a volver a pasar todo eso del mesuzá otra vez al chat para que vean cómo funciona. Les voy a decir dónde pueden comprar incluso. ¿Ya? Pero tienen que entender, es tiempo de que el pueblo se levante y active las cosas. ¿Estamos? O sea, Dios no te trajo a la tierra solo para pasar trabajo, para estar arrancado viviendo con las justas, pidiendo caridad o viendo quién te da alguito para poder hacer algo. No. Aunque Jesucristo decía, verán, yo como hijo de Dios o hijo del hombre, no tengo dónde apoyar mi cabeza para los que me quieran seguir. Pero eso no implicaba que él andaba chiro. Jesús, como andaba evangelizando, le tocaba armar una carpita ahí y dormir ahí. Pero no andaba jeteado. No andaba sin un centavo. Hacía cenas con sus amigos con todo y vino. ¿Qué cosa, mijo? Claro, el vino era carísimo y él en cada cena vino. O sea, ¿se dan cuenta? Es el pueblo el que pasa trabajo de por gusto. Y es porque no arrebatamos la palabra para nosotros. No estamos prosperando en el área espiritual.
Yo sé que la palabra de Dios dice, entre ustedes va a haber pobres. Sí, no te digo que no. Pero ¿para qué va a haber pobres? Para que el que tenga le saque al pobre de la pobreza. Porque eso hace el pueblo israelita. Cuando uno de sus hermanos está pasando trabajo, hacen colecta y lo ayudan. ¿Ya? Hacen colecta y lo ayudan. Le dicen, ñaño, ¿tienes para comida? A ver, ok. Pero no permiten que entre la pobreza a ellos. Amén. Estamos, iglesia. Por eso tú tienes que moverte ya con una mentalidad distinta, no bloqueada, una mente, por decirlo así, si no es mal pensado, una mente abierta, pero en el reino, que se mueva sin límites, sin barreras. Porque para el que se mueve en el Espíritu no hay ley, dice la Escritura. Los que andan en el Espíritu ya no hay ley. ¿Por qué? Porque andas en el Espíritu. Amén. Entonces, por eso Jesús rompía las reglas de la física, las leyes. Caminaba sobre el agua, se desaparecía en un sitio y aparecía en otro. Se transfiguraba. Subía al monte de la transfiguración, que si leyeras los libros apócrifos, que te dije que te descargues la versión de la Biblia, Dios habla hoy con deuterocanónicos, ¿ya? Y si buscaras libros apócrifos, yo lo voy a soltar acá porque ya es tiempo de que el pueblo, de que salgamos de esa ignorancia religiosa. Léete los libros apócrifos. Ahora sí te puedo decir, léete el libro de Enoc. Dios mío, ¿cuántos pastores me van a...? Léanse el libro de Enoc. Ahí hay la caída de los ángeles y ellos hicieron un juramento en un monte y es el mismo monte donde Jesús y el Padre se manifestaron y hubo la transfiguración. En ese mismo monte los ángeles caídos hicieron pacto para tentar a la humanidad. Por eso Jesús tuvo que subir a ese monte y hacer que se haga el monte de la transfiguración, del cambio, porque ya dejó de ser un monte donde las tinieblas hicieron pacto para tentar a la humanidad y fue un monte donde hubo el cambio de la gloria y la manifestación del Hijo de Dios. No es que Jesús quiso subir al monte de la transfiguración simplemente por subir, porque antiguamente los ángeles caídos hicieron pacto ahí para tentar al hombre. Entonces vino el Hijo del Hombre para destruir la tentación y el pacto que las tinieblas hizo con la humanidad. Por eso leen los libros apócrifos, pero el pueblo no se entera de eso porque la religiosidad te dice, tienes que leer Reina Valera 1960 y de ahí nada más. Y te mantienen desconectado. Y te conformas con 66 libros en vez de 88. Pastor, ¿dónde hay 88? Pues busca los deuterocanónicos y busca libros apócrifos, descárgate los PDFs y lee para que conozcas más cosas del reino de Dios. ¿Por qué crees que hay predicadores en redes sociales que te sacan unas prédicas de locos? Porque se leen estos libros que el resto no lee, pero que ellos no dicen que se lean. Yo hasta ahora no he escuchado a ningún predicador decir, léanse los apócrifos. Pero ellos sí se lo leen. No te dicen, léanse el Midrash, pero ellos sí se lo leen. ¿Por qué? Porque yo me lo leo y cuando veo las prédicas de estos otros predicadores internacionales, sacan lo mismo que está en el Midrash que yo leo. Y la gente está, ¡wow! ¡Qué código! Y yo así, está leyendo el Midrash, pero el pueblo no compra esos libros. Están acá. Por eso es que esos pastores se mueven en un nivel de ciencia, de profecía, de conocimiento, de discernimiento de locos, porque leen libros de hebreos que no están en el canon bíblico, pero eso no implica que no quiere que los leas. Pero pastores, que si ese libro no es bíblico, ¿para qué lo leo? Entonces, ¿para qué compras el libro Buenos Días de Espíritu Santo? ¿Es bíblico? ¿Está en la Biblia el libro Buenos Días de Espíritu Santo? No. ¿Lo escribió un mortal? Sí, pero igual lo compraste y lo leíste y fue de bendición. Sí, entonces ¿por qué no vas a comprar un libro que viene del pueblo hebreo, que aunque no está acá, pero sabes que lo escribió un hebreo, pero basado en cosas de Dios? Es lo mismo. ¿Me captaron? Es como que te compras los libros de Benny Hinn, ¿ya? Es lo mismo, pero del lado hebreo. Entonces tú leíste los libros de Benny Hinn y wow, qué código lo que le sirvió a Benny Hinn orando, bla, 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 bla. ¿Te sirvió? Sí. Pero imagínate leyendo un libro del pueblo hebreo directo, que lo escribieron hebreos, que lo escribieron montones de rabinos. Es lo mismo asunto, pero más profundo porque viene directo de la fuente, de un pueblo que siempre amó a Dios y va a seguir amando a Dios. Entonces te van a soltar códigos más brutales y tu mente se va a despabilar en las cosas de Dios. Ese es el mismo asunto, pero la gente en redes sociales no te lo dice.
¿Por qué? Porque lo quieren solo para ellos, religiosidad. Quieren que el pueblo siga. Por eso dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Eso prediqué un martes para los que no pudieron venir ese martes. Pero ese versículo lo usan los pastores para atacar al pueblo diciendo, oh, ustedes perecen por falta de conocimiento. Pero es un versículo, es una parte de la escritura que no va en contra solo del pueblo, sino de los pastores. Y dice más abajo, es culpa de ustedes, pastores, que no instruyen al pueblo. Y mi pueblo anda así, por falta de conocimiento. Por eso me voy contra ustedes, pastores, dice ahí, Dios hablando por medio del profeta. Pero los pastores, ¿qué? Se cogen ellos los libros de Hebreos, que esto, que el otro, que ni sé qué, que ni sé cuánto, para soltar códigos y quedar bien en los púlpitos. Pero al pueblo no le hacen leer. ¿Por qué? Porque no quieren sentirse al mismo nivel o inferiores. Y no funciona así. Estamos acá. Entonces, invierte en eso. Pastor, yo no puedo comprar una Biblia de $85 como cuesta esta de acá. Ok, búscatela en PDF. Te paso un enlace al chat de la iglesia donde dice libros ni sé cuánto, pones el nombre del libro y te descargas. Ahí está la Biblia etíope. Pastor, y la Biblia etíope, los etíopes es uno de los pueblos que más ha guardado la palabra de Dios. Pero nadie te lo dice. ¿Sabían eso? Y es un pueblo africano que usan el talib, que no lo traje. ¿Ya? Y la Biblia etíope tiene, si no me equivoco, 88 libros. Entre esos está el libro de Enoc. El libro del profeta que les dije la otra vez, que se me fue, que está en Crónicas. Pero hay como 4 libros que están ya sacados de ahí, pero te consta en la escritura si tú lees Crónicas. ¿Ya? Entonces, mete ahí, pon Biblia etíope, ahí está todo. Es la Biblia más completa. ¿Por qué? Porque los etíopes dieron sus vidas y dijeron, aquí ni romanos, ni estos, ni el otro, ni acá, van a venir a alterar la escritura. Ni ningún concilio de ni sé qué, que la reunión del concilio de ni sé cuánto. No. Esto es palabra de Dios y a nosotros no nos las tocan. Y los tipos de puñete bravo y no dejaron que alteren la Biblia como es. Exacto. Ella menciona en la Biblia. Exacto. Es un libro que existe, pero no está. ¿Por qué? Porque no quieren que sepamos los códigos, las cosas que está ahí. En el libro de Enoc te habla del Mesías. Entonces, ¿por qué es un libro que quitaron del canon bíblico? Porque según los romanos dijeron, eso no es bíblico. Eso no viene revelado de Dios. ¿Y por qué Enoc te habla de los tiempos del Mesías? Y dice, cuando venga el Mesías hará esto, el otro, y los justos del Señor, y ta. Es bíblico, obvio. Pero no quieren que esté ahí porque no quieren que entiendas los códigos, cómo es el reino espiritual, cómo es el reino de Dios. De todo eso te habla el libro de Enoc. Y te estoy hablando un chiquitico porque hay el libro del testamento de Adán. ¿Sabías? ¿No? Consulta. Es que obvio, si Adán es un patriarca y murió, tenía que dejar testamento. Hay el testamento de Abraham, hay todos esos libros. Tienen que leer. Porque el pastor Julio tiene la cabeza alterada y te saco códigos de locos. Porque leo esos libros. Ya, vayan a la librería judía y cómprense libros. Ahí inviertan dinero en eso, por favor. Es lo que te va a elevar el alma. Te va a contar de las historias de los patriarcas y por qué eran tan exitosos y por qué pegaban tanto. Hay libros apócrifos hasta del Nuevo Testamento. Es una locura. Pero tú ya tienes que empezar a meterte en las cosas profundas del reino. Empieza a investigar más, así te critiquen, te juzguen, lo que sea. A mí ha habido muchos pastores que me han dicho, no, pastor Julio, usted está mal, esto está, no, así. Le digo, compruébeme. Es que mire esto, no, le digo, usted está mal interpretando y empiezo. Y saco, dice esto, y se relaciona con esto, y se quedan así. No, pero igual está mal. No, pero refútame, ¿por qué? Porque tú lo crees. Yo te estoy mostrando con base, con documento. Entonces simplemente se van y me dicen que estoy mal. ¿Pero por qué? Porque ellos lo piensan. Pero yo les dejé callados. ¿Por qué? Porque investiga. Yo les voy a empezarles a pasar más información para que se descarguen PDF, se descarguen los libros, lean. Pastor, yo no tengo para comprarme ese libro, entonces, mira, ya voy a buscar a ver si es que hay por ahí. Mira, encontré el enlace en PDF. ¿Ya? ¿El qué? ¿No escuchas Rumash? Rumash. No he escuchado. ¿De qué es? ¿Qué estás leyendo, güey? Eso no es de Dios. Marilita, pasa para que te arrepientas. No he leído ese, pero si es por ahí, me lo pasas para ver de qué se trata. Ya. Si es que lo están pronunciando bien, porque puede que sea la pronunciación distinta. Ya. Amén. Pongámonos de pie. Entonces, ¿entendieron cuál es la temática de lo que pasó con Lot y una decisión lo dejó seco, sin nada?
sin nada ni a él. Su esposa se secó, sus hijas hicieron un incesto, le tocó arrancar desde cero. ¿Por qué? Por irse a meter al sitio que no debía meterse. ¿Ya? Por hacer cosas que no debía. Cuando tú no cuadras bien lo que tienes que hacer y no entiendes lo que Dios quiere hacer, tomas decisiones que te pueden desaparecer tu patrimonio. Porque en esa época Abraham y Lot eran los dos hombres más ricos de todo el planeta. Todo el planeta. Por eso no hay espacio en la tierra para todo lo que tenemos. Eran los hombres más top del planeta en esa época en posesiones. Pero una decisión, guiado por simplemente así, allá está bonito, hay mucha agua. Pero todo el mundo sabía que Sodoma y Gomorra era un desastre. Pero Lot, sabiendo, no, allá me voy a meter. O sea, es como que no camines por ahí porque ahí matan. Por ahí me voy a ir. Ven, le mataron a fulanito. Algo así fue con Lot. Entonces todo el mundo sabía lo de Sodoma y Gomorra. Todo el mundo sabía. Pero Lot quiso meterse ahí. Dios te advierte de muchas cosas, pero ahí mismo nos queremos meter. Ahí mismo queremos hacer el relajo. ¿Ya? Y eso a Lot le causó que perdiera todo su patrimonio familiar. Perdió todo su patrimonio familiar. Abraham, por ser sabio y prudente y esperar, siguió prosperando. Pero Lot, y dio descendencia a a los moabitas que eran muy juzgados y criticados por su forma de vivir. ¿Estamos acá? Ay, ay, ay. Ay, mi madre, mi madre. Disfrutarán, mamitas, mañana. Hoy estamos sábado 9 de mayo. Si Dios así lo quiere, el viernes 29 de mayo estaríamos inaugurando la casa de oración en el Valle. Y los brujos que me siguen en YouTube no van a poder impedir eso, por si acaso. Me siguen brujos, ñaño, imagínate. Alaba la gloria. Amén. Tienen que estar orando para que eso no tenga trabas. Amén. Sí. Estén orando para que la gente que quiera colaborar con lo que vayamos a poner en esa casa de oración sean cosas buenas y nuevas. Amén. ¿Ya? Obviamente a mí nos toca invertir para lo que vamos a poner allá. No te digo que no. Gracias a Dios tenemos otro atril, tengo las consolas, hay un parlante más, hay amplificación. Sí hay. Pero la gente que quiera colaborar, miren, esto yo que quede grabado en YouTube, porque la gente que vea tiene que aprender. Creo que está en el libro de Ageo cuando hablan del templo, ¿ya? Y dice, ustedes han cosechado, han sembrado en saco roto. ¿Han leído esa parte? Y dice, ¿por qué? Porque se preocuparon de sus casas que estén lujosas, de esto, el otro, pero no se preocuparon de mi casa que está en ruinas. ¿Qué significa que sembraron en saco roto? Quiere decir que el pueblo cogía y ponía sus ingresos en el bolsillo, pero su bolsillo estaba con hueco. Y no se daban cuenta cuando se les caía el dinero y querían buscar y no había. A eso se refería el profeta Ageo en esa época, ya con respecto al templo. Entonces dice que el mismo pueblo fue y buscó las mejores maderas, lo mejor de esto, lo mejor del otro, y levantaron el templo de Dios. ¿Ya? Yo sé que hay gente, no me refiero solo aquí, sino en muchos lados, por eso estoy permitiendo que eso se grabe, que si van a colaborar con la nueva casa de oración, que sea algo nuevo. Porque el pueblo tiene el problema de que no prosperamos porque a Dios le queremos dar lo usado, pero que está en buen estado. Imagínate que, qué sé yo, ay, pastor, no tengo medias. Yo te voy a dar mis medias usadas, pero están buenas. Pero pastor, son sus medias, están usadas, pero están buenas. No te pusieras, ¿no? ¿Por qué? Porque son medias, pues, ya. Nadie te va a regalar su ropa íntima, por más que esté en buen estado. Entonces no se trata de que esté en buen estado. Si yo te voy a regalar medias, te las voy a regalar nuevas. Obvio. ¿Me captaron? Así funciona. El pueblo tiene que salir con esa mentalidad para todo lo que hagas. Para todo lo que hagas. No solo para las cosas de Dios, porque eso refleja tu esencia.
¿Ya? Yo sé que si regalas a una persona que no tenga recursos, quieres regalarle ropa usada, pues está bien, no te digo que no. ¿Ya? Pero si quieres armar una cosa para Dios, a Dios no le vas a dar lo usado, porque si tú revisas en toda la escritura, cuando el pueblo daba cosas para el templo, el pueblo lo iba y lo adquiría, o en esa época, pues si querían llevar la madera más fina, iban y llevaban, ¿ya? Pero, o sea, revisa, siempre el pueblo hacía eso cuando se trataba de las cosas de Dios. Revisa cuando Salomón construyó el templo y cuando hizo cuando él hizo el sillón donde él se sentaba. Exacto, Sabi está conectada ahí. No te voy a dar nada, porque a David le quisieron regalar el terreno. Y David dijo, no, lo voy a comprar. Porque hay gente que muchas veces dice, a mí muchas veces me han dicho, no, pastor, no pague por eso. Yo le invito, bacán, chévere. Pero la siguiente, no, pastor, no pague. Le digo, no, tengo que pagar porque no voy a dar nada que no me haya costado. Porque a veces te ponen la frase que dice, no me robe la bendición. Sí, perfecto, está bien. Pero hay veces que lo tienes que dar. Porque es una forma también de honrar a Dios. ¿Ya? Y como dijo Abi, pues inspirado por el Espíritu Santo, el rey David dijo, no le daré nada a Dios que no me haya costado. ¿Ya? Pero no le voy a dar a Dios, pues, por ahí en mi casa tengo cosas arrumadas de ellos, tenga. Imagínate arrancar una obra con cosas viejas. ¿No? Las damas que aman mucho el hogar, ¿no? Imagínate que tu esposo te lleve a vivir en un sitio viejo, ¿no? Y que heredes todo lo viejo de tu suegra. Ya arrancas con cosas que se van a ir dañando. ¿Ya? Imagínate las damas que están solteras y se vayan a casar. Y el esposo te lleva a vivir y te dice, mira, mijita, son los muebles viejos de mis abuelos, la cama vieja de mis abuelos. ¡Qué maravilla! Hasta el colchón es viejo de mis abuelos, pero está bueno. La esposa va a decir, oye, no, pues, mijo. Y mire, mijita, va a heredar toda la ropa vieja de mi mamá. ¿Qué le parece? No. La dama va a decir, papito, me voy donde mis papis mejor, ya. Cuando tenga hablamos. ¿Sí o no, damas? ¿Ya? O mira, te regalo todos los medios perfumes usados de mi mamá. O sea, me captaron, damas. Estamos acá. A eso voy. ¿Ya? Porque eso muestra la esencia de lo que somos. ¿Ya? Porque Dios hace todas las cosas nuevas y nuestra mente, aunque nuestro cuerpo va envejeciendo, dice la Escritura, por dentro somos renovados constantemente. Eso dice la Escritura. Entonces, una mente renovada siempre. Amén. Oremos para despedirnos. Los que deseen diezmar y ofrendar, ya saben, ahí está el alfolit. Eterno Dios, gracias por lo que tú haces, Padre de gloria. Gracias por lo que tú eres, por quien eres, Dios eterno. Gracias, Padre celestial, porque tú haces nuevas cosas todos los días. Padre, levanto oración por la persona que nos dio el local para poder poner la nueva iglesia, la nueva casa de oración en el valle. Padre, bendigo su vida, sé que es una alma más para ti, bendito Dios, y sé que la obra de allá va a ser una obra de mucho éxito, de mucho impacto en la zona, de mucho impacto en la comunidad por el sitio donde estamos. Gracias, Padre, porque ahí se van a levantar nuevos siervos, nuevos ministros, nuevas personas también. Vamos a impactar vidas, vamos a impactar comunidades, vamos a impactar pueblos, poblaciones. Gracias, Padre, porque ese sitio va a ser un sitio donde va a arder tu fuego, tu presencia ahí. No fuego extraño puesto por hombres, sino fuego puesto por ti, Padre celestial. Yo te doy gracias, y toda gente que se esté oponiendo a eso, Padre, sean del reino o sean del mundo, o sean del reino de las tinieblas, Dios eterno, no permitas que esas mentalidades de bloqueo para que esa casa de oración no llegue a término o no se dé. Padre, anula y cancela toda lengua que se esté levantando en juicio en contra de esa obra de allá. Porque hay muchas almas allá que han estado esperando por este tiempo de que se levante esa casa de oración allá. Por eso, Padre Celestial, te damos gracias, porque sabemos que va a ser de mucha bendición para muchas familias y muchos jóvenes allá. Gracias, Dios eterno, soberano, por este tiempo. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro, que Jehová tenga de ti misericordia y de mí también, y ponga en ti paz, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amados, estamos